Quiero invitarlos para que abran su Nuevo Testamento y en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19. Vamos a leer 3 versículos, 9, 10 y 11. San Juan 19, versículos 9, 10 y 11. San Juan, capítulo 19, versículos 9, 10 y 11. Ahí en sus lugares, si ya lo tenemos, vamos a leerlos todos juntos. Dice así: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, sino que será de arriba. Por tanto, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, gracias por concedernos en la comunión de los santos reunirnos no solamente para proclamar tu gloriosa majestad, no solamente para ver el rostro de nuestros hermanos que durante una semana estuvimos ausentes, sino que además en tu gloriosa misericordia haces y has dispuesto que tu glorioso evangelio sea publicado en medio de la comunión de los santos. Te pedimos, Señor, que en esta hora que tu palabra es republicada, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones para que podamos conocer y entender tu voluntad. Y no solamente ello, sino que seamos movidos, Señor, por el poder de tu palabra y de tu Espíritu, a vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Seguimos entonces con la exposición de los 10 mandamientos. Y estamos tratando el 5.º mandamiento, que habla de la honra que se le debe a los padres y los alcances del significado de este mandamiento. Hace 8 días, recordarán, hablábamos del deber de los inferiores para los superiores. Y mencionábamos que esto hacía difícil para la gente poder entender eso de inferiores y a superiores, porque en nuestra jerga actual es difícil entender cuando la filosofía de la Revolución Francesa nos hablaba de fraternidad, igualdad. Recordarán, estos eran sus términos, pero una fraternidad y una igualdad en la cual estaba lejos y ausente nuestro Dios. Les decía que teníamos que ver esto del 5.º mandamiento desde la perspectiva de la idea bíblica de oficio, que Dios es el que llama y que Dios es el que nos inclina a nuestros oficios para manifestar ahí su gloria, y para que nosotros seamos, como dice el apóstol Pedro, anunciemos las virtudes de nuestro Dios a través del ejercicio fiel de nuestro oficio. De manera que como inferiores, usando el término de nuestro catecismo, podamos entender la posición de nuestro superior y entender nuestros deberes para con nuestro superior. Pero el Señor no es corto, porque el Señor a todos nos da indicaciones. Y si ciertamente aquellos que estamos bajo autoridad nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer con aquellos que son nuestros jefes, ahora también va a aquellos que están en su posición de autoridad. La pregunta 129 del Catecismo Mayor se plantea de esta manera: ¿qué se exige de los superiores para con los inferiores? Es decir, del jefe para su subordinado, del maestro para el alumno, del padre para el hijo.
de la madre para el hijo. ¿Cuáles son nuestros deberes cuando el Señor nos pone en una posición de autoridad? Escuchemos lo que dice la respuesta que da el catecismo. Se requiere de los superiores que, conforme al poder que han recibido de Dios y aquellas relaciones en las que ellos están, amen a sus inferiores, oren por ellos y los bendigan. Ahí está la primera obligación del que está en autoridad. Los instruyan, aconsejen y amonesten. Ahí está otra indicación para los que están en autoridad. No se vale exigir ni mandar lo que no hemos enseñado. Y lo insisto, no se vale exigir ni mandar aquello por lo cual no nos hemos preocupado en enseñárselos. Primero necesitamos enseñar para después mandar, y si no se hace bien, entonces exigir. Pero hay otra cosa que sigue diciendo de los deberes. Sigue diciendo, además, que los protejan y que los defiendan. Como la gallina, cuando bajo sus alas cubre los pollitos. Esa es también la posición y ese también es el deber de los que están puestos en autoridad. Si alguno me viene aquí, un chismoso me viene, no, pues que vimos el hermano Jaime aquí, que no, espérate. Ese no es el Jaime que yo conozco. No, pues que vimos a Pedro Danique acá que echándose unas chelas. No, espérate. Yo nunca lo he visto. Ese no es el Pedro que yo conozco. El Pedro que yo conozco es bien seriecito, quietecito, ahí en su sillita y toda la cosa, así que no me digas. O sea, nuestro primer deber es defender a los que están bajo nuestra autoridad. ¿Sí? Sigue diciendo, aprobar, encomiar y apremiar a quienes hacen el bien. Aquellos que hacen bien hay que reconocérselos. Otro, desaprobar, reprender y castigar a quienes hacen el mal. Es decir, tampoco somos apapachadores, tampoco somos tolerantes en ese sentido. Si algo se hace mal, tenemos que señalarlo. ¿Sí? Está bien, mijito, está bien así. Y ahí va la mamá a tender la cama, ¿no? Y el chamaco la dejó toda desarrugada. No, hay que decirle, no la dejaste bien y hay que volverle a enseñar. Sigue diciendo el catecismo, protegerlos y proveerlos de todas las cosas necesarias para su cuerpo y para su alma, mediante un comportamiento serio, sabio, santo y ejemplar. Procurar la gloria para Dios, honor para ellos mismos y de este modo preservar la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. ¿Cuántas cosas podemos ver aquí? Bastantes. Pero no tenemos el tiempo para ir palabra por palabra. Así que las tenemos que agrupar. Por lo menos podemos encontrar 4 cosas de las cuales debemos de detenernos un poquito, pues ya no para hablar en detalle, sino por lo menos dar algunas generalidades. ¿Qué exige Dios de los que están en autoridad? Padres, maestros, pastores, ejecutivo, gerente, jefe de área, etcétera, etcétera. 1, que amen a sus subalternos. No son su competencia, son aquellos que han puesto bajo su cuidado. No les van a tumbar el puesto, no les van a poner el traspié. Y nuestra primera tarea entonces es amarlos. ¿No fue esa la recomendación del Señor con su discípulo? Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, te amo. ¿Y cuál fue la respuesta? No han llegado a esa página, hermanos. Ahí está, hermanos. Si amamos a nuestro maestro, tenemos que amar a aquellos que han sido puestos bajo nuestra custodia. Así de sencillo. 2,
que les den debido reconocimiento cuando hacen bien. No que solo cuando hacen mal, menso, mira, y esto y lo otro. No, cuando hacen las cosas bien, también hay que darles su reconocimiento. Y no solo cuando la riegan. Pues si nosotros tenemos doctorados en regadología, ¿o qué no? 3. Que estén dispuestos a proteger a sus subordinados. Hermanos, a mí me punce el hígado, me repatea el hígado cuando estamos en las reuniones y se toman decisiones que afectan, si es en la facultad, a nuestros alumnos. Respingo, me punce el hígado cuando estamos en el presbiterio y se toman decisiones que afectan a nuestras iglesias. Pero más me repunza y me repatea el hígado cuando nuestros ancianos se quedan callados. Porque están para protegernos, porque están para proteger a la iglesia. Para eso fueron elegidos, para representarnos y defender los intereses de nuestra iglesia. ¿Se acuerdan? Hace poco nos querían poner una cuota de 100 pesos por individuo en la iglesia, para que fuera el presbiterio para ayudar a los pastores. ¡Ay, qué bonito se oía eso! Y como ese era beneficio para nosotros los pastores, un montón de pastores se quedaron calladitos. Uno no se quedó callado. Espero que no adivinen quién no se quedó callado. ¿Sí? Entonces, no, hermanos, eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Que estemos dispuestos a proteger y a defender, si es necesario, a nuestros subordinados. Pablo decía: ¿quién llora que yo no llore? ¿Quién sufre que yo no sufra? Cuando los judaizantes dijeron: ay, qué bueno que eres cristiano, ahora circuncídate. Pablo dijo: sí, cómo no. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro se hizo el inocente, como que no oía, o como lo dicen por ahí: ay, creo que se te apareció una Biblia allá entre las nubes. Pedro se hizo el disimulado. Pablo no. Pablo de inmediato puso los puntos sobre las íes. Y una cuarta obligación, hermanos, que luego se nos olvida: ser ejemplo y reto de fe para los subordinados. Nuestro porte, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, todo eso debe de ser un ejemplo para cada uno de ellos. Pero todo esto no lo vamos a entender, hermanos, si primero no traemos un recordatorio de alguna de las cosas que ya hemos visto. Primero, el triple oficio del hombre. Cuando nosotros entendemos cuál es el triple oficio del hombre, estos mandamientos no se nos van a hacer pesados. Recuerden, respecto a Dios, todos los hombres somos siervos. Respecto a nuestro prójimo, somos custodios. Y respecto a la creación, somos mayordomos. Si soy siervo, entonces atiendo a la voz de mi maestro. Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, tú sabes que te amo. Pues entonces apacienta mis ovejitas. Allí se demuestra el amor que le tenemos a nuestro Dios. Somos siervos de Dios para cuidar a sus ovejitas. Esa es la tarea de los pastores. No para, ¿cómo se llama cuando trasquilan a las ovejas? Eso es trasquilar, ¿verdad? ¿Sí? No nada más para trasquilar la lana y hacer los taquitos de barbacoa. ¿Sí? Bueno, también ya hay tacos de pastor, ustedes saben. Ah, es al pastor, perdón. Pero además, ¿qué dice? Somos, ¿qué? Custodio de nuestro prójimo. Estamos para cuidarlos. La madre está para cuidar a los hijos y no dejarlos en manos de la chacha. El padre está para trabajar por los hijos y no mandarlos a vender sus chicles, que no es nada de malo, que estaría bien para que sepan lo que cuestan las cosas, ¿verdad? No está malo el experimento, ¿no? Ay, dicen los hijos ya me están viendo que no les den ideas. Pero sí, hermano, cuando nosotros nos casamos entendimos eso, que somos custodios de nuestros hijos, que los hijos son de Dios y que nosotros debemos entregarle buenas cuentas a Dios. Y no se diga lo de mayordomo, pero lo que viene a colación es ahorita estos dos puntos: siervo y custodio.
Segundo, debemos de tener muy presente la idea bíblica del oficio, de lo cual ya hemos hablado. Nadie debe ser puesto en autoridad si no tiene visión. Imposible, jamás. Es como poner a un bruto ahí, frente a una ametralladora. ¿Qué haría? A un idiota frente a una ametralladora. ¿Qué haría? El que está en autoridad tiene que tener visión, si no, quítenlo. Y visión significa conocer, entender y hacer la voluntad de Dios. Si no conoce la voluntad de Dios en su vida espiritual y respecto de su oficio, no puede estar ahí. ¿Cómo es posible poner a alguien de maestro que no sabe lo que es la pedagogía cristiana? ¿Cómo es posible? Digo nada más, a ver, hermanos, ustedes, perdonen que use algunos ejemplos, pero es solo ejemplos. Fíjese, hermana, pues usted, hermana Araceli, que metieron a la cárcel a su esposo, pero es solo un ejemplo, hermana, no se la vaya a creer. Y usted corre con el hermano Jaime, por favor, saque a mi esposo de la cárcel. ¿Haría eso? Dígalo, hermano, pues aquí está, de todas maneras, al rato la defendemos. ¿Haría usted eso? ¿Por qué? El hermano es muy inteligente. Si no, pregúntele a su esposa. ¿Por qué, hermana? Dígame. Necesita usted ilustrarme. ¿Por qué? No es su oficio exactamente, ¿verdad? Eso es lo que debemos entender por visión. Que entiendo la voluntad de Dios para mi oficio, como padre, como madre, como ingeniero, como médico, como abogado, como donde el Señor nos ha puesto. Autoridad. ¿Qué significa autoridad? ¿El que grita? ¿El que manda? ¿Sí? Va usted a un restaurante y se encuentra ahí una mosca. ¡Traigan aquí al mesero! No, un momento. Sí, usted tiene razón de enojarse. Pero ¿es así como debe reaccionar alguien que está en autoridad? No, hermanos. ¿Qué significa autoridad? La autoridad no se exige, se gana. La autoridad se gana. ¿Y cuándo usted gana? Cuando demuestra que tiene visión. Entonces, el mismo pueblo dice, tú, aquel. Es la comunidad entonces. Cuando entonces la comunidad es la comunidad la que tiene que reconocernos, no Pancho Nopales. A mí no me interesa que el Vaticano no reconozca mi doctorado en teología, puras habas. Pero sí me dolería si ustedes no reconocieran ni siquiera mi pastorado. Que eso fue lo que alegó el apóstol Pablo. Vosotros sois mis cartas. ¿Por qué? Porque le dicen, no, pues es que tú no fuiste a la Universidad Pontificia de quién sabe cuánto, de Milán o qué sé yo. No, dice, vosotros sois mis cartas. No, pues es que no fuiste a la Ibero, vosotros sois mis cartas. ¿Sí? Entonces eso es lo que debemos. La autoridad la reconoce el pueblo. Yo le digo a los muchachos, a los estudiantes, miren, muchos hermanos que están en la iglesia no saben qué es homilética, no saben qué es hermenéutica, no saben qué es exégesis, pero saben quién hace una explicación sana de las escrituras, tilde por tilde, coma por coma. Es la autoridad, es el pueblo quien nos reconoce. Y poder. El que hace aquello para lo cual ha sido puesto. Si eres anciano, funciona como anciano. Si eres maestro, funciona como maestro. Si eres pastor, funciona como pastor. Ay, no, pero es que soy diputado. No, o eres diputado o eres pastor. O eres medio diputado o eres medio pastor. No hay dobledad de oficio, hermanos. Entonces, eso debemos de entenderlo muy bien. El poder significa que hago aquello para lo cual me han llamado. Y si no, renuncia. Pero hay otro punto más que debemos de tomar muy en cuenta, hermanos. Que también entre la misma comunidad estamos puestos en una triple relación. Con respecto a nuestros prójimos,
podemos estar en autoridad, pero no siempre somos autoridad, ni en todas partes somos autoridad. En la otra estamos como subordinados. Y entonces debemos de saber acatar nuestro papel de subordinados. Imagínense a mí en medio de una comunidad de arquitectos y que yo le diga cómo diseñar un oficio. ¿Qué me va a decir? Zapatero, como dice el viejo y conocido refrán, a tu púlpito. Entonces sí debemos de reconocer cuando no tenemos el papel de autoridad, sino de ¿qué? De subordinado. Pero además, en esta triple relación con nuestros prójimos, jugamos también otro papel, el de colega. Cuando somos colegas, ¿cuál debe de ser nuestra manera de conducirnos, de comportarnos? Si tenemos este cuadro completo, entonces no nos es difícil ni gravoso, hermanos, entender esto que acabamos de leer. Y en los términos que fue escrito, ¿cuál es nuestro primer deber? Cuando somos llamados en autoridad, amar a sus inferiores. ¿Cuál es la primera tarea de un pastor? Orar por su grey, bendecir a su grey. Hoy piensan que el pastorado es algo de fin de semana, ¿sí? Que en la noche vengo y empiezo a manosear la Biblia, a concordarse, ¡pum! Ya saqué mi sermón. Por eso tenemos pastores de a peso y se lleva 100 de regalo. No, hermanos, es toda una vida completa. No puede usted tomar el arado y la Biblia de este lado. Usted debe estar de tiempo completo para que no les dé sancochos ni refritos, sino pastos puros, carne fresca. Primera de Samuel nos da un ejemplo. Capítulo 12, versículo 23. El pueblo había desechado a Samuel. ¿Sabes qué, Samuel? Mira, tú predicas muy bonito y tú enseñas muy bonito, pero no, nosotros queremos tener un rey como todos los demás. Quizás Dios que les pone un rey. ¿Y qué dice Samuel? Ya me voy, aquí ni me quieren, así que bueno, hagan lo que quieran. ¿Qué dice Samuel? 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré del camino bueno y recto. Vean qué actitud. Lo desecharon. Y sin embargo dice que oraré por ustedes. Los bendeciré. Entonces, hermanos, es nuestra primera tarea. El pastor todos los días, ¿oyeron, jóvenes? Me estoy ilusionando. Déjenme ilusionarme. Si alguno de ustedes quiere llegar a ser pastor, esa va a ser una de sus tareas. Pasar mucho tiempo en oración por cada uno de sus ovejas. Inclinados e imaginándose en sus oraciones. ¿Se acuerdan cómo es Paquito? ¿Se acuerdan cómo es Panchita? ¿Se acuerdan cómo es el hermano este? ¿Cómo es la hermana? Y usted está orando todos los días por ellos. ¿Sabían que esa era una tarea del pastor? Por eso no le permitimos que venda mole los domingos para ayudarse un poquito. O que venga productos en abonos. Porque lo queremos de tiempo completo, trabajando y macheteándole a la Biblia. Otro de los deberes de los superiores es instruirlos. Debe idear y planear formas y maneras de que su personal siempre esté al día. Si es un empresario, órale, los nuevos avances en la tecnología, pero covinches hasta, bueno, los que son inteligentes no, los que son inteligentes no, miren, se gastan su dineral, pero traen a una persona especial para que le enseñe al personal, ¿sí? Pero vean ustedes, hermanos, entonces esa es nuestra tarea. Entonces el pastor, alguien me dijo, pero es que usted no trabaja. Pues que me la paso rascando la barriga o qué, ¿sí? Perdón que tenga que ventilar aquí algunas cosas, pero mi esposa solo me conoce en la hora del desayuno, en la hora de la comida y a veces en la cena, ¿sí? Pregúntenle dónde estoy, ¿sí? Entonces vean todo ese tiempo, hermanos.
Uno no puede aquí venir, ay, fíjense, pues que hoy no me dio tiempo de hacer el sermón. No, hermanos. Entonces hay que instruirlos. ¿Cómo vamos a instruir a nuestros maestros? Ustedes saben, nuestros maestros no se improvisan. Los elegimos. ¿Y qué están pasando? Los estamos instruyendo. ¿Sí? Los ancianos son elegidos y ya te pusimos ahí, aquí, ya. Ay, no, después a ver cómo lo aprendes. No. ¿Sí? Ellos se están capacitando y ninguno va a ser ordenado si no cumple. Tendremos que aplazar su ordenación, pero si no cumple, se va a tener que ir. Pero aconsejarlos, no simplemente darles la patada, no, aconsejarlos, mira, haz así, hazle allá, amonestarlos cuando sea necesario. Por cierto, al rato tenemos en los avisos algo para los ancianos electos, ¿sí? Para los tres, no se crean que nada más es para uno. Entonces también cuando estamos puestos en autoridad, debemos desaprobar aquello que no está bien. Así de sencillo. Y no, híjoles, es que, pues si digo algo, no, y es el que más diezma. Sí, no. Pues ahí me hago de la vista gorda como que no vi. No, hermanos, eso no es posible. Reprender si es necesario, pero en los términos que dice la Biblia. Primero que de manera personal. Y si no, pues también en público. Castigar a quienes hacen mal, si esto fuera necesario, ¿sí? Gálatas 2:11, ¿alguien lo puede leer, por favor? Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Entonces Pablo, cuando fue necesario, se enfrentó a Pedro y dijo, esto que estás haciendo no está bien. Así que, hermanos ancianos, algún día, yo espero que nunca, ¿sí? Pero si no, pregúntenle a nuestros ancianos que están ahorita, ¿sí? Si no, en alguna ocasión les ha tocado. Claro, dicen, es el pastor. No, pregúntenle al pastor si no le ha tocado a él. No, a él tiro por viaje, ¿sí? Entonces, eso es lo que entender los límites y los alcances y las exigencias de nuestra autoridad. En segundo lugar, mencionamos que es reconocerlos cuando hacen bien, apoyarlos en su trabajo, encomiar sus trabajos. Bueno, qué bueno que así lo hiciste. Recuerdo que siempre he tenido estas dificultades, hermano. Bueno, total, un joven seminarista, le damos la oportunidad, vas a predicar en la iglesia. Y predicó sobre las misiones. Y cuando terminó su exposición, muy excelente por cierto, que me acerco a él para felicitarlo y le digo, por poco y me persuades a ser misionero. Yo no tengo madera de misionero, se los advierto, luego. ¿Sí? Pero le dije, tan excelente que casi me persuades de ser misionero. Y la respuesta me dejó helado, frío, congelado. Es que yo hablé de las misiones, pero yo no quiero ser misionero. Entonces, hermano, si no vives lo que predicas, si no sientes lo que predicas, entonces es una mera perorata. Iba a decir académica, pero no. El académico sabe lo que está enseñando, hermanos. Entonces, hay que encomiar sus trabajos, reconocerlos, recompensarlos como es debido, hermanos. Miren, Esther capítulo 6, tenemos un ejemplo. Versículo 3. Mardoqueo descubre una conspiración contra el rey y se queda calladito. Al fin y al cabo, que es del PRI. No, todavía no existía el PRI. Bueno, entonces, ¿quién sabe de qué partido sería? Por favor, Esther 6:3. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey diciendo, nada se ha hecho con él. Fíjese nada más, ahí en el olvido, qué ingratos, hermanos. Mejor los cainitas nos tienen que poner el ejemplo.
Diplomas por 20 años de trabajo. Hoy trajo su hermano. ¿Su qué? Su reloj suizo, ¿por cuántos años de trabajo? Por 25 años de trabajo en la Herdes. ¿Sí? Nosotros, ¿cuándo reconocemos? Perdón, es que yo soy directo con los ejemplos. Este hombre lleva un año con nosotros, enseñándonos de a gratis. ¿Sí? ¿Cuándo le hemos dado un reconocimiento? Levanten la mano, que a lo mejor no vine ese día yo. Hermanos, somos ingratos hasta la pader de enfrente. No reconocemos los desvelos de nuestros pastores. No reconocemos los desvelos de nuestros maestros. Ustedes saben lo que sufren los maestros, sobre todo cuando sus niños son, bueno, los de ustedes son quietecitos, ¿verdad? Sí, pero cuando los llevan allí y lo que tiene que hacer la maestra, circo, maroma y teatro para poder controlar esos chiquitines. ¿Sí? ¿Cuándo una palabra de agradecimiento para nuestros maestros? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? Vean ustedes, hermanos. Ese es entonces lo que debemos de estar pendientes. Cuando estamos en autoridad, tener todo eso. Para eso está el consistorio en el caso del pastor. Para lo que es que le va, pues está el consistorio. Y así nos vamos ayudando los unos con los otros. En tercer lugar, mencionamos que otra de las tareas de los que están en autoridad es proteger a sus inferiores. ¿Recuerdan ustedes al hermano Alberto con la cara de angustia que venía cuando él estaba en un puesto gerencial? Hermanos, me pidieron que haga una lista de 20 y tantos que van a ser despedidos. ¿Sí? Y él peleó y luchó por su departamento hasta que de plano también él fue para afuera. ¿Sí? Entonces, hermanos, si no es nada más de tronar los deditos y gritar y mandar, tenemos también obligaciones cuando estamos en autoridad. Y miren, el catecismo dice: proveerles lo necesario para su alma. No son pollos, no son gatos, no son perros que con unas croquetas le mueven la colita y ya. No, hermanos. Son seres que tienen la imagen de Dios y que deben también ser nutridos espiritualmente. Nuestros hijos no solo necesitan gansitos, churrumais y frutsis, necesitan una alimentación equilibrada, la cual la madre se tiene que quemar las cejas y el coco y no nada más llenarles el costal de piedras. Esa es la tarea de la mamá. Investigue. Ay, pues no tengo recetario de cocina. Pues compre. Sencillo. ¿Sí? Ay, es que yo no sé cocinar. Pues sí, como ya está Walmart. ¿Sí? Sí, pero hermanos, si usted va a Walmart le cobran el favor. ¿Sí? O la viene, ¿no? Aquí también, más cerquitas. Entonces, ven cuántas responsabilidades tenemos. Y dice también, ¿qué dice? Para su cuerpo. Primera de Timoteo 5:8. ¿Alguien que lo lea, por favor? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Maestros, ¿cuándo han recibido por ahí de los papás de sus alumnos algo? Digo, me refiero a unas palabras de aliento. ¿Todos? Ay, qué bueno, hermanos. Entonces, yo lo estoy diciendo por los otros, por los de allá afuera, no por los de aquí. ¿Sí? Y Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. El que es enseñado, ¿qué? Dice de la palabra. Participe de las bendiciones que Dios le da a usted. ¿Sí? No deje que se le pudra el pavo ahí porque no se lo acabó, pues bien podrido. Pero compartido nada. Primero mis dientes y más que mi pariente se quede sin nada. Dice la Escritura, al que compartió
¿sí? Se le dio más. ¿Sí? El que da a los pobres jamás es pobre, hermanos, porque Dios siempre está enviando sus cuernitos. Yo puedo decirlo de manera personal: joven fui envejecido y no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sí? Porque son promesas del Señor, no de los partidos políticos, hermanos, que solo cuando vienen las campañas nos prometen mucho, pero cuando ya están ahí se hacen los sordos. ¿Sí? Pero lo último que habíamos dicho, hermanos, y que solo quiero repetir y recordar: defenderlos. La madre, como osa herida que le quitan su cachorro, con mi hijo no te metes. El padre, con mi hijo no te metes. Que el hijo sienta que tiene protección de su padre, que tiene protección de su madre. Y no, púdrete allí donde te dejaron, te lo mereces. Pues sí, a veces se lo merecen, hermanos. A veces dan ganas de dejarlos ahí, pero no, siguen siendo nuestros hijos. Los seguimos amando. Y por ellos, todas las fuerzas que nos dé el Señor. Por eso. Pero también del jefe para el subalterno, del maestro para su alumno. ¿Sí? Que no venga a su clase y en ese momento está viendo el libro. A ver, vamos a ver la página 15. Lean y háganme un resumen y luego lo discutimos. No, eso significa que no estudiaste, mijito. Que estás abriendo el libro en ese momento que tienes la clase. Farsa, burla delante de Dios. Pero no nos olvidemos que Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Tal vez engañemos a los alumnos, tal vez engañemos a la iglesia, pero a Dios no. Por último, hermanos, otro de los deberes nuestros cuando el Señor nos pone en autoridad: ser ejemplo y reto de fe para los inferiores. Es decir, el catecismo dice: un porte grave, no de guasón, o ese que sale ahí en las películas de Batman. Un porte grave. Si eres pastor, compórtate como pastor. Si eres compórtate como maestro. Tu nivel, tu oficio, ahí, ¿sí? Un porte grave, sabio y santo. Esto, perdonen, hermanos, pero pues yo no tengo que decir. Esto incluye el vestir, ¿sí? Vístete como lo que eres, el oficio que tienes, ¿sí? 2, el hablar. Habla como debes de hablar. No groserías, no chistes de doble sentido, no. Las palabras exactas. El español es muy rico, hermanos. Tiene todos los vocablos. Si usted tiene que decir estas palabrejas que dicen los chamacos, es que porque usted no lee. ¿Sí? Pero también dice que en el conducirse. Entonces, vean, incluye el vestir, el hablar y el conducirse, hermanos. ¿Sí? Es por la dignidad del oficio. ¿Se acuerdan que una vez les platicaba que uno de nuestros hijos nos platicó en su trabajo de ingenieros aeronáuticos, que un día un aeronáutico llegó allí de pants, y esos colores chillantes que han invitado, amarillo, canario, rosa chillante? Bueno, pues así llegó. Y el jefe del departamento le dice: buenos días, ingeniero, qué bueno que nos visita usted. Y la respuesta del ingeniero fue: no, vine a trabajar. Bueno, es que como viene usted vestido, yo pensé que venía nada más a visitarnos. Y la respuesta del ingeniero fue: lo que hace al ingeniero es sus conocimientos, no la ropa. Y le responde su jefe: tiene razón, ingeniero. La ropa no hace al ingeniero, pero sí lo distingue. Distinción, hermanos. Que se sepa que usted es profesional. Que se sepa que usted es un buen alumno. Y no ande inventando: tengo frío, por eso llevo mis jeans para después de la clase. No, hermanos.
Entonces, ver cuántos compromisos hay como cristianos. ¿Qué creíamos? Que ser cristiano más era venir y escuchar a ese gritón desde allí y ya salimos como decir, pues que siga hablando. No, ahí ustedes, hermanos, porque ya fueron advertidos y ahí está la palabra, y si no lo cumplimos, bueno, pues eso ya será cosa nuestra. Vamos a ver algunos ejemplos. Tito capítulo 2, versículos del 1 al 8. Tito capítulo 2, vamos a ir leyendo versículo por versículo, pero no vamos a hacer comentario de palabra por palabra, simplemente algunos señalamientos. Tito 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y vienen los ejemplos. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Debemos de ser ejemplo. Las ancianas, ahora les toca a ustedes, damas, asimismo sean reverentes en su porte. Que se vea que son unas damas distinguidas y no de esas que andan allá en la zona rosa. Acabo de ver por allí una señora viejita, arrugadita, parecía pasa, pero con sus pantalones rotos como los traen las muchachas ahora. Imagínense qué ridículo a las mujeres adultas pretender ser adolescentes. Tome su lugar, tome su porte. Ya es mamá, ya no es niña, ya es esposa, ya no es adolescente. Tome usted su lugar. Pero ahí les va su tarea, hermanas. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Ustedes son maestras de Samara y de las niñitas que están por allá, que todavía no me aprendo sus nombres. ¿Ven? Pero ¿con qué ejemplo les van a predicar a estos niños? Vean la tarea que tienen para con las nuevas generaciones, ¿sí? Las ancianas en sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien. Ustedes son maestras de las niñas, de las adolescentes. ¿Qué tipo de maestras van a tener nuestras niñas? ¿Sí? Yo recuerdo cuando iba a las juntas de la secundaria con mis hijos. El Señor aquel entonces no nos había dado hijas, hoy ya tenemos 3. En aquel entonces solo teníamos 3 varones. Y las maestras, ay, cómo cargaban las baterías contra las niñas. Que vienen pintarrajeadas, que vienen con la falda hasta ribota, pero maestra, yo le envié con su... Sí, pero se la recogen y traen hilo y traen y aguja y toda la cosa. Y bueno, quedaban así. Hasta que ya pues un día no me aguanté y me paré. Maestra, cierto, lo que usted acaba de decir es cierto de los niños, pero ustedes los maestros también deben de ser ejemplo. Ella venía con una falda muy corta. Entonces, ven, nosotros tenemos que ser ejemplo para las generaciones. ¿Cómo pregúntenle a los muchachos cuando vienen con su corbatita y ya al ratito ya los veo así, todo por la camisa de fuera? Pregúntenle cómo les va conmigo. ¿Sí? Pero ellos me ven así. No, porque yo les puedo decir, porque no me ven a mí así. Pero ¿cómo usted le va a pedir? Si usted anda igual, no le puede exigir. Tome eso, nota. Sigue diciendo, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Sí? Acuérdense por qué fue destituida Basti. ¿Se acuerdan? Era un ejemplo. ¿Sí? Era un ejemplo. Entonces vean ahora. Y amar a sus hijos. Que amen a sus hijos. Que por sus hijos, ¿qué está usted dispuesto a hacer? ¿Sí? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes
a que sean prudentes. ¿Ven cómo la Escritura guarda el equilibrio? No nos deja solamente en un solo lado. Y Tito 2:1-8, para terminar, en el versículo 8 dice, en el versículo 8, preséntate, perdón, perdí aquí, en el 7, perdón, presentándote tú en todo como ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestras esposas, para nuestros hijos, los pastores para su grey, los ancianos para la iglesia. Bueno, a veces parece que venimos a picnic, hermanos. Venimos a proclamar la gloriosa majestad de Dios. Eso es en cuanto al porte. 2, honrarse a sí mismo. Es decir, que en nosotros debe haber ejemplo de lealtad. Doy los ejemplos que tengo a la mano, hermanos. Yo no tengo las profesiones de ustedes, sino a lo mejor tomaba algunos ejemplos de ustedes, pero no tengo esa autoridad. Pero ejemplos, lealtad. Viene una iglesia por ahí de 1,000 miembros, 1,500, te vamos a pagar 80,000 pesos, vente para acá. Hermanos, ahí nos vemos. Porque ustedes no me dan ni la 10ª parte de lo que me van a ofrecer allá. Sí, hay pastores así, hermanos. ¿Sí? Parecen algunos de esos de los partidos políticos. Véanlos ustedes. De repente lo ve el secretario de Gobernación. Ahora es secretario de Educación. ¿Y qué sabe de pedagogía? ¿Sí? De repente, no, son puedólogos esos. No, hombre, no sé por qué estamos hundidos como nación con ese tipo de hombres. Pues lo pueden todo. No, hermanos. Entonces, lealtad, honestidad, confiables. Que la congregación pueda ver eso en usted como padre, porque lo reconocen, saben quién es usted. Y tercero dice, mantener en dignidad la autoridad que le ha sido conferida. No se nos olvide que somos representantes de Dios y debemos de mantener en alto la dignidad del oficio. Si es como médico, como médico. Y si es como abogado, como abogado. Y no sea que usted siendo abogado y si se llama Roberto, en lugar de Roberto le digan Roberto. Que vean que usted porta con dignidad el oficio. Esa es nuestra tarea. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Por favor. Primero de Reyes 3:28. Todo Israel. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Se acuerdan del episodio? ¿Sí? 2 mujeres, ¿sí? Y el niño. Y dice Salomón, pues pártanlo en 2 y denle la mitad a cada quien y se acabó el problema. ¿Sí? Y entonces una madre dijo, no, que se lo quede ellas. Y ustedes conocen la respuesta, dénselo a esta. No, que lo partan en 2. Esta es la madre, ¿sí? Porque vio que su hijo iba a estar, aunque con una mala mujer, iba a estar mejor que si estaba partido en 2, ¿sí? Bueno, hoy muchos padres queremos imitarle, queremos hacerle a Salomón, pero como que no nos va muy bien en eso, ¿eh? Porque llegan nuestros hijos, mamá me pegó, y el otro, no fue él, no, pues para ninguno, para los 2, y sas, les dan los 2, que es Salomona. No, hermano, de veras que necesitamos mucha sabiduría para aplicar, ¿sí? Para ejercer nuestro oficio. Concluyamos, hermanos. Los que están tomando nota, yo creo que sí están muy bien vivitos, pero los otros ya están dormidos, así que dejamos las notas para dentro de 8 días. Concluimos. 1.
Recordemos, hermanos, el que está en autoridad tiene una autoridad delegada, limitada y derivada. Delegada porque viene de Dios, limitada porque tenemos límites y alcances, la Escritura. Y 3, derivada de la comunidad que reconoce nuestro oficio. En segundo lugar, la autoridad no solo está para mandar, gritar y regañar. La autoridad significa enseñar. Autoridad significa proteger. Autoridad significa defender. Si no está dispuesto a hacer eso, renuncie. 3, que siempre como autoridad debemos de honrar nuestro oficio. Compórtese como lo que es. Si es maestro, si es padre, lo que sea usted, compórtese a la altura de lo que le haría cualquiera de sus colegas. Y por último, tomemos en cuenta que la autoridad siempre tiene que ser un ejemplo y reto de fe para sus subordinados. Ayer yo estaba platicando con un subordinado y yo admiré de cómo admiraba a su jefe. ¿Sí? Que llegue ese punto, hermanos, que llegue ese punto, que no nos odien. Y todos ya comienzan ahí. No, que de veras lo hagan por amor a Dios y por el amor al oficio. Que el Señor nos ayude a ser excelentes padres, excelentes madres, excelentes esposos, excelentes esposas, excelentes en todo lugar donde el Señor nos ponga, no mediocres, buenos o malos, pero nunca mediocres. Vamos a orar. Gracias, Señor. Tu palabra suena dura en nuestros oídos, dura en nuestros conceptos actuales que tenemos de igualdad, de ser tú mismo, de tantas cosas que nos han enseñado. Perdónanos, Señor, porque a veces ignoramos que aquí en tu palabra están las directrices para vivir una vida feliz. Perdónanos por cada uno de aquellos hierros que hemos cometido como padres hacia nuestros hijos, como madres hacia nuestros hijos, como esposos hacia nuestras esposas, como esposas hacia nuestros esposos, hacia nuestros colegas, hacia nuestros amigos. Perdónanos, Señor, perdónanos. No tenemos palabras para pedirte perdón. Solo como aquel publicano podemos decir: Señor, sé propicio a mi pecador. Pero ayúdanos, Señor, a ser la clase de autoridad que quieres que seamos cuando nos pones en autoridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.